Si alguna vez manejaste por las carreteras abiertas del norte de México, probablemente viste una silueta enorme girando sobre el cielo. Era un águila real, el mismo animal que llevamos en la bandera. Lo inquietante es esto: en varias regiones del país, el cielo sigue ahí, pero las águilas ya no. Durante mucho tiempo dimos algo por hecho, que el águila real siempre iba a estar ahí. No porque alguien la protegiera activamente, sino porque México todavía tenía espacio. Si uno se para en las sierras abiertas de Chihuahua, en los cañones de Sonora o en los pastizales que se extienden hacia Zacatecas, la sensación es clara. Hay horizonte de sobra, territorio de sobra, cielo de sobra, y durante siglos para el águila real eso fue suficiente. No necesita selvas densas ni bosques cerrados. Necesita algo más simple y más delicado, grandes extensiones tranquilas, corrientes de aire que suben por las montañas y presas pequeñas moviéndose entre matorrales y pastos, conejos, liebres, ardillas de tierra, un sistema que parecía sostenerse solo. Pero aquí aparece el primer detalle incómodo. El águila real no depende solamente del cielo. Depende de lo que pasa en el suelo. Y durante mucho tiempo casi nadie miró hacia abajo, porque mientras el ave seguía volando allá arriba, el sistema que la sostenía empezó a cambiar aquí mismo, en nuestro propio territorio. El cambio no empezó con las águilas, empezó con la tierra. En muchas regiones del norte del país, sobre todo en estados como Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí, el paisaje que hoy vemos no es exactamente el mismo de hace algunas décadas. No fue un solo evento dramático, fue una suma de decisiones humanas bastante comunes. Abrir más terreno para ganado, limpiar matorral, extender caminos rurales, levantar cercas, introducir tendidos eléctricos. Nada de eso parecía grave por separado. De hecho, muchas de esas decisiones se tomaron pensando en progreso local. El problema es que cada una movía una pequeña pieza del sistema. Cuando se desmonta matorral, cambian las presas. Cuando el ganado altera los pastizales, las poblaciones de conejos se vuelven inestables. Cuando llegan los cables eléctricos, aparece un riesgo que antes simplemente no existía. Y aquí aparece el segundo punto delicado. El águila real no desaparece de golpe, permanece, sigue volando, pero cada vez encuentra menos lugares donde el sistema funciona completo. Durante mucho tiempo, el águila real en México vivió envuelta en una especie de ilusión estadística. Sabíamos que existía, la veíamos en el escudo nacional, en monedas, en murales, en libros de primaria, pero contar cuántas quedaban en realidad fue otra historia. Los primeros monitoreos serios empezaron a dibujar un mapa incómodo. No hablamos de miles moviéndose libremente por todo el país. Hablamos de núcleos dispersos, parejas aisladas, territorios enormes ocupados por muy pocos individuos. Hoy, las estimaciones hablan de apenas algunos cientos de parejas reproductivas en todo México. Y aquí aparece el detalle que cambia la perspectiva. El águila real necesita territorio grande para funcionar. Una sola pareja puede usar áreas de decenas de kilómetros. Eso significa que cuando desaparece una pareja, no desaparece solo un ave. Se abre un vacío enorme en el paisaje, un espacio donde el sistema dejó de sostenerse. Y cuando esos vacíos empiezan a repetirse en el mapa, la historia ya no es simbólica, es estructural. Hay una escena que muchos biólogos de campo en México conocen demasiado bien. Vas caminando por un pastizal abierto, siguiendo un viejo sendero de ganado, y de pronto aparece una silueta enorme bajo un poste de luz. Al principio uno piensa que el águila está posada. Luego te acercas y entiendes lo que pasó. La electrocución se ha convertido en uno de los riesgos más silenciosos para el águila real en varias regiones del país. No porque los postes sean nuevos,
porque el paisaje cambió alrededor de ellos. Cuando se abren grandes extensiones para ganadería, los postes eléctricos se vuelven los puntos más altos del terreno, lugares perfectos para descansar, vigilar presas o simplemente ahorrar energía entre corrientes de aire. El problema es que muchas de esas estructuras no fueron diseñadas pensando en aves grandes. Un mal apoyo de las alas, un cable demasiado cercano, y el vuelo termina ahí mismo, y aquí aparece otra grieta en el sistema. No es persecución directa, es algo más incómodo, infraestructura normal funcionando en el lugar equivocado. En México nos gusta pensar que el águila real está protegida por algo más que leyes, está protegida por respeto, por historia, por el peso simbólico que tiene en nuestra cultura. Después de todo, es el animal que aparece en el centro de la bandera, el que todos dibujamos alguna vez en la escuela. Pero aquí aparece una de las contradicciones más incómodas de toda esta historia. El símbolo sigue intacto. El sistema natural que sostiene al animal real, no necesariamente. En varios territorios del país, las águilas no desaparecieron por persecución directa, desaparecieron porque el paisaje dejó de funcionar para ellas. Menos presas, más fragmentación, más infraestructura cruzando territorios enormes. Y lo más inquietante es que este proceso casi no se nota. No hay una escena dramática. No hay un momento claro donde alguien diga, aquí se acabaron. Lo que ocurre es más lento. Un nido que deja de usarse, un territorio que se queda vacío, luego otro y otro. Y cuando alguien finalmente revisa el mapa completo, el silencio empieza a ser demasiado grande. Hay algo que vuelve especialmente frágil la situación del águila real en México, su ritmo de vida. No es una especie que se reproduzca rápido ni que ocupe territorios pequeños. Una pareja puede tardar años en consolidar un sitio de anidación estable. Construyen nidos enormes en riscos, farallones o árboles altos, lugares que les permitan vigilar kilómetros de paisaje. Y aún así, no cada temporada termina con polluelos volando. A veces el nido queda vacío. A veces la cría no sobrevive. A veces simplemente no hay suficiente alimento ese año. Durante siglos eso no fue un problema, porque el sistema tenía margen. Si una pareja fallaba un año, lo intentaba al siguiente. Si un territorio quedaba vacío, otro individuo podía ocuparlo. Pero ese equilibrio dependía de que el paisaje siguiera produciendo presas, refugios y tranquilidad en grandes extensiones. Cuando ese margen se reduce, cada pérdida pesa más. Y aquí aparece el verdadero riesgo. No un colapso inmediato, sino un sistema que empieza a quedarse sin reemplazos. Hay un momento que los monitoreadores de águila real en México describen casi con la misma palabra: silencio. No el silencio del campo, ese que siempre ha estado ahí. Hablamos de otro tipo, el que aparece cuando regresas a un territorio donde antes había actividad y ya no pasa nada. Durante años se registró una pareja. Se sabía dónde cazaba, dónde descansaba, dónde levantaba el nido cada temporada. Luego algo cambia. El nido queda vacío un año, después otro, y poco a poco el territorio deja de usarse. Lo inquietante es que visto desde fuera, el paisaje sigue igual. Las montañas siguen ahí, el cielo sigue abierto, el viento sigue subiendo por las laderas como siempre, pero el sistema ya no está completo. Falta la presa suficiente, falta la tranquilidad, falta ese equilibrio invisible que permitía que un ave tan grande pudiera vivir aquí sin problemas. Y cuando varios territorios empiezan a quedarse así, dispersos en el mapa, la pregunta deja de ser ¿cuántas águilas quedan? La pregunta empieza a ser ¿dónde todavía puede sostenerse una? Desde lejos, México todavía parece un país hecho para el águila real. Si uno mira las sierras de Durango, los cañones de Chihuahua o los llanos que se abren hacia Zacatecas cuando el sol empieza a caer, la escena sigue siendo poderosa,
corrientes de aire subiendo por las laderas, kilómetros de horizonte limpio, silencio suficiente para que algo grande pueda volar sin ser molestado. El cielo no cambió. Lo que cambió fue todo lo que sostiene ese vuelo. El mosaico de presas, pastizales, matorrales y territorios tranquilos que durante siglos permitió que esta ave dominara el aire. Hoy ese sistema sigue existiendo, pero más fragmentado, más frágil, más dependiente de decisiones humanas que antes ni siquiera se pensaban. Y aquí aparece la parte más incómoda de toda la historia. El águila real no está desapareciendo de golpe. Está perdiendo lentamente los lugares donde su vida funciona. El cielo sigue abierto sobre México. La pregunta es otra. ¿Cuántos paisajes completos quedan todavía debajo de él? Cuando uno vuelve a mirar al águila real, después de entender todo esto, el símbolo cambia un poco. Ya no es solamente la figura poderosa del escudo nacional. Es un animal real, dependiendo de un sistema muy específico que todavía existe en algunas regiones de México, pero que ya no es tan amplio como antes. En lugares donde el paisaje sigue funcionando, el espectáculo todavía ocurre. Un águila subiendo en espiral sobre las corrientes de la sierra, vigilando kilómetros de territorio con una calma que parece antigua. Pero esos lugares ya no son infinitos. Y aquí es donde esta historia se vuelve más seria. No porque el águila vaya a desaparecer mañana, sino porque su destino ahora depende directamente de cómo manejemos el suelo que está debajo de ese vuelo. Pastizales, presas naturales, infraestructura mejor diseñada, territorios suficientemente tranquilos. No dramatizamos la extinción. Mostramos exactamente cómo ocurre, y cuando uno ve el proceso completo, la magnitud se vuelve imposible de ignorar. Si te interesa seguir entendiendo estos procesos, aquí seguimos revisándolos uno por uno. Dime qué especie de México vale la pena analizar con lupa, pero con región específica.